Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro.
Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas,
cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario.
encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche,
la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25 reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado una hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no deberías culparlo. En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño. Así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir. Siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire. Y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio.
En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansom podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansom estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo, estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansom captura focas, lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansom ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la Guardia Costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansom lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. Hace más de un siglo, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico. De las 2.240 personas a bordo, solo sobrevivieron unas 700. Desde entonces, la tragedia ha sido objeto de un sinfín de películas, documentales y libros. Y aunque hemos aprendido mucho sobre el barco y sobre las personas a bordo, apenas sabemos sobre el iceberg responsable de la catástrofe. Absolutamente nada sobre su tamaño, pero tal vez podamos encontrar algunas pistas. El Titanic fue construido por White Star Line como parte de su nueva flota de transatlánticos de pasajeros. En ese momento era el barco más grande jamás construido y estuvo a la altura de su nombre. El barco tenía 270 metros de largo, equivalente a 2 campos de fútbol y medio colocados de punta a punta, y 53 metros de alto, lo que equivale a cerca de 10 jirafas una encima de la otra. Solo desde la línea de flotación hasta la cubierta, la nave tenía 18 metros de altura, cerca de la altura de un edificio de 4 pisos. El Titanic era lo suficientemente grande como para tener cafés con terraza, un restaurante, una sala de lectura y escritura, un baño turco, un gimnasio y canchas de squash. Incluso había espacio para una piscina. El transatlántico podría transportar un total de 3.300 personas, incluidos 2.435 pasajeros y 900 tripulantes.
Aunque el lujo era importante, la seguridad era primordial. El Titanic había sido diseñado para tener 16 compartimientos estancos debajo de su cubierta. Si el casco se viera comprometido de alguna manera en un accidente, hasta 4 de estos compartimientos podrían llenarse de agua, mientras que los 12 restantes mantendrían la nave a flote. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó que esto era lo que hacía que el barco fuera verdaderamente extraordinario. Se cree que el hombre dijo: "No hay peligro de que el Titanic se hunda, el barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que molestias". Estaba muy equivocado. El Titanic partió de Inglaterra para su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 y se necesitó un solo iceberg para hundir este poderoso barco. Los icebergs son fascinantes. Se forman durante un proceso llamado desprendimiento, cuando grandes trozos de hielo se desprenden de los glaciales y flotan hacia aguas abiertas. Al final se derriten y desaparecen. En el hemisferio norte, la mayoría de estos icebergs provienen de Groenlandia, en el sur de la Antártida. Lo que ves encima del agua es solo una pequeña porción de un iceberg, es solo la punta. La mayor parte, hasta el 90%, está oculta bajo el agua. Solo cuando examinas las imágenes completas puedes realmente apreciar cuán enormes son los icebergs. Es la parte del iceberg que no se puede ver la que suele ser más peligrosa. Debajo de las olas hay bordes irregulares por todas partes. Si un barco se acerca demasiado, puede recibir graves daños en el casco. Y no solo hay que tener cuidado con los grandes icebergs, los más pequeños, que son más difíciles de detectar, pueden resultar igual de peligrosos. Un gruñidor, por ejemplo, mide menos de 2 metros de largo y solo un poco más de 1 metro sobresale del agua. El Bergy Beat, algo más grande, tiene menos de 4 metros. Los peligros de los icebergs eran bien conocidos cuando zarpó el Titanic. En 1901, el Islander viajaba por el pasaje interior hacia Alaska, chocó contra un iceberg y se hundió inmediatamente. En esa oportunidad, 138 de las 178 personas a bordo lograron llegar a un lugar seguro. En ese entonces no había ningún equipo especial para detectar icebergs. La mejor herramienta eran los ojos. Desde un punto de vista especial sobre el barco llamado el Nido del Cuervo, 2 miembros de la tripulación tenían que mirar hacia el océano y estar atentos a posibles peligros. El Nido del Cuervo estaba ubicado en la parte delantera del barco, a 15 metros sobre la cubierta. Estaba unido al mástil. Desde esta altura, una persona tenía una buena vista del océano. Si veían algo sospechoso, podían tocar una gran campana para hacer sonar la alarma. Posteriormente comenzó a utilizar su teléfono especial para avisar de cualquier peligro. Pero imagina cuán horrible era este trabajo, especialmente la noche en que se hundió el Titanic. El Nido del Cuervo no era una habitación cálida y acogedora rodeada de ventanas, era como una gran tina abierta y expuesta a los elementos. El 14 de abril de 1912, la temperatura del aire era de alrededor de 4 grados centígrados, que es cercana al punto de congelación. Con el barco moviéndose a unos 23 nudos, más de 42 kilómetros por hora, los marineros deben haber sentido ese aire gélido presionando contra cualquier parte de la piel expuesta. Lo único bueno del trabajo era que el turno solo duraba 2 horas. Frederick Flick fue el marinero que vio el iceberg que hundió el Titanic. Él estaba arriba en el Nido del Cuervo trabajando con Reginald Lee en ese momento. Flick siguió el rastro del lado izquierdo de la nave mientras Lee observaba el derecho. Eran las 10 de la noche cuando los 2 hombres comenzaron su turno. Ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de que hubiera hielo, pero cuando tienes frío y está oscuro, puede parecer una tarea imposible. Peor aún, los 2 hombres ni siquiera tenían binoculares para facilitar su trabajo. Flick insistiría más tarde en que tener binoculares habría evitado la tragedia. Cuando quedaban unos 20 minutos de su turno, los marineros notaron el iceberg. Flick tocó la campana, una vez, 2 veces y otra vez. Luego llamó al puente para informar a la tripulación. Al principio la llamada pareció llegar justo a tiempo. Los motores del barco dieron marcha atrás y el enorme transatlántico logró girar, pero no lo suficiente como para evitar la colisión. El hielo cayó sobre la cubierta del barco. El iceberg atravesó el casco y el agua lo inundó. 2 horas y 40 minutos después, el Titanic se había ido. Y aquí tenemos la pista número 1. El iceberg era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista en la oscuridad de la noche sin binoculares. También era tan alto como para que cayeran pedazos de hielo sobre la cubierta del barco.
Dado que todo esto sucedió mucho antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, nadie a bordo habría estado tomando fotos o videos en ese momento, por lo tanto no tenemos imágenes del iceberg, pero sí hay fotos de un posible candidato que fueron tomadas más tarde ese día. El SS Prince Adalbert navegaba cerca de la zona la mañana del 15 de abril de 1912. El mayordomo del barco aún no se había enterado de lo que le había sucedido al Titanic, pero cuando vio un iceberg flotando se vio obligado a fotografiarlo. ¿Por qué? Había una línea de pintura roja en la parte inferior del iceberg, lo que indicaba que probablemente había chocado con un barco en las 12 horas anteriores. Se tomó una segunda foto desde un barco llamado Minia, que fue enviado al área para buscar restos de la colisión. El capitán de Carteret dijo que entre los restos solo había visto un iceberg. También notó una raya de pintura roja en él. A partir de las fotos y los relatos de los testigos, los informes de los periódicos estimaron que el iceberg tenía entre 15 y 30 metros de alto y entre 60 y 120 metros de largo. Esa es la pista número 2. El iceberg que chocó contra el Titanic probablemente comenzó su viaje por el océano desde la costa de Groenlandia, pasando por la bahía de Baffin hasta el estrecho de Davis. Desde aquí debió deslizarse por el mar del Labrador y finalmente llegar al Atlántico. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Los glaciares de Groenlandia forman entre 15.000 y 30.000 icebergs cada año. Algunos pequeños, otros más grandes. De estos, solo el 1% llega al Atlántico. Los otros simplemente se derriten en el camino. Sabemos que la temperatura del océano Atlántico donde ocurrió el hundimiento era de alrededor de menos 2 grados centígrados. Para los humanos esto podría causar congelación o hipotermia, pero esa temperatura es en realidad cálida para un iceberg. La mayoría solo duraría de 2 a 3 años en el Atlántico Norte y se derretiría lentamente en las aguas más cálidas. Con base en esto, es probable que el iceberg del Titanic haya partido de Groenlandia en 1910 o 1911 y se haya derretido por completo a fines de 1912 o 1913, pero dado que llegó al Atlántico y logró causar daños significativos al barco, tenemos la pista número 3. Nunca sabremos con certeza el tamaño del iceberg de ese día, pero sí sabemos que definitivamente no fue un gruñidor o un Bitbergi. Ambos tipos de icebergs son demasiado pequeños y si el hielo se esparció por la cubierta durante la colisión, debe haber tenido más de 18 metros. El iceberg que hundió al Titanic era realmente formidable y siguen siendo una amenaza. Recientemente, en 2007, el crucero Explorer chocó contra uno y se hundió en el mar de Weddell, en la Antártida. Afortunadamente todos sobrevivieron. La Patrulla Internacional de Hielo se creó en 1914 tras el hundimiento del Titanic. La organización sigue en funcionamiento hoy en día y está compuesta por representantes de varios países. Usando aviones y radares, la patrulla localiza y rastrea los icebergs más grandes. Esta información está disponible para cualquiera que la necesite. Así es como se evitan más tragedias oceánicas. Permanecer mucho tiempo en aguas de 20 grados centígrados no le hará ningún bien a tu salud. Las aguas con una temperatura de 10 grados centígrados son una pesadilla, ya que se sienten mucho más frías que el aire de la misma temperatura. Los pasajeros del Titanic viajaban sobre aguas de menos 2 grados centígrados. ¿Puedes imaginarte el frío que hacía? Incluso el iceberg con el que se encontró el Titanic era más cálido. El agua no se congeló debido al alto contenido de sal. Pero, ¿qué tal si la temperatura hubiera sido más alta? ¿Qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en agua caliente, a unos 50 grados centígrados? En teoría, esto podría haber ocurrido si las aguas del Atlántico Norte se hubieran encontrado con una corriente submarina cálida procedente del sur del océano el día del desastre, pero este calor no habría sido suficiente. La superficie del océano es demasiado extensa y la temperatura es demasiado baja por las noches. La cálida corriente submarina por sí sola no habría servido de nada para las personas que cayeron por la borda. Pero si el Titanic se hubiera hundido en otro lugar y en un momento específico, habría sido posible que todas las personas se salven gracias a un increíble fenómeno natural. Suban a bordo, amigos. Comienza nuestro viaje a un universo paralelo. Es una noche sin luna entre el 14 y el 15 de abril. El Titanic choca con un iceberg. El agua helada inunda las cubiertas inferiores. El capitán envía una señal de auxilio. El barco de rescate más cercano, el Carpathia, está a unos 95 kilómetros del Titanic. A máxima velocidad, el Carpathia llegará allí en 4 horas. Eso es bastante tiempo incluso en aguas tropicales cálidas, ya que el cuerpo no para de perder calor. El Titanic comienza a hundirse. La tripulación hace descender los botes salvavidas. Algunos de los pasajeros saltan por la borda. El barco se hunde. No quedan botes, así que saltas junto con otros pasajeros. Se siente como si estuvieras dentro de un enorme iceberg.
El agua está tan fría que te cuesta moverte. Ni siquiera puedes gritar. No hay aire en tus pulmones. En ese momento sientes un agradable calor procedente de las profundidades. El calor sube por tus rodillas y tu cintura hasta llegar a tu cuello. Recuperas el control de tus músculos y respiras profundamente. Notas que los demás pasajeros sienten el mismo calor. El agua se calienta un poco. Te sientes feliz, pero de un momento a otro el horror reemplaza tu alegría. El océano comienza a hacer espuma, y no por la alta temperatura, sino porque algo está surgiendo del fondo del océano. Oyes un sonido grave y pesado que viene de las profundidades. No es el Titanic hundiéndose, sino algo más grande. Puedes ver un enorme iceberg cerca. Se está derritiendo y un enorme trozo está desprendiéndose de él. 1 millón de burbujas aparecen en la superficie. Sientes que algo te golpea la pierna. Miles de rocas extrañas y ligeras surgen desde abajo. Hay unas enormes placas entre ellas. Los pasajeros las usan como botes salvavidas. Te subes a una de esas rocas y miras el barco. No está hundiéndose, el agua está burbujeando y lo empuja hacia arriba. Tomas una de las pequeñas rocas y entiendes todo. Es Pumita. Un volcán submarino ha entrado en erupción justo debajo del barco. Miles de toneladas de roca volcánica están flotando hacia la superficie. Cuando entra en erupción, su magma sacude toda la zona, calienta el agua y destruye el fondo marino. Pero no sucede nada destructivo en la superficie. La enorme presión de cientos de litros de agua suprime la potencia del volcán. Las rocas fundidas de la corteza terrestre son llevadas al lecho marino y la pumita sube a la superficie, y esta es la razón. La parte superior de la Tierra está compuesta por muchas secciones sólidas, las placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y se dividen. Cuando una parte se separa de la otra, el magma asciende inmediatamente. Por lo tanto, todos los volcanes son el resultado de regiones inestables. Si el Titanic hubiera navegado sobre una de estas zonas durante una erupción, muchos pasajeros se habrían salvado. Regresemos al universo paralelo. El Titanic comienza a hundirse de nuevo. El agua ya no burbujea. El volcán se ha apagado. En cuestión de segundos, el océano vuelve a estar helado. Afortunadamente, tienes tu bote salvavidas de Pumita. Será suficiente para esperar a los rescatistas. Pero imaginemos una situación sin un volcán submarino y con un iceberg. Una situación donde el agua ya está caliente desde el principio. Uno de los motores del compartimiento del barco se avería. Varias tuberías estallan frente al aumento de la presión y aparece una grieta en el cuerpo del barco. El agua inunda las cubiertas inferiores. El barco se hunde. La gente evacúa en botes salvavidas. Hay menos pánico porque la noche es cálida y nadie se está congelando. Cada pasajero recibe un chaleco salvavidas. El barco no soportará mucho más. Entiendes que tendrás que saltar. El Titanic se hunde. Muchos pasajeros caen por la borda aterrorizados. Se sumergen en el oscuro océano e inmediatamente asoman a la superficie. El pánico y el caos se apoderan de todos, mientras el barco desaparece en la oscuridad. Finalmente, todo queda en silencio. Pasan unos minutos y notas que ya no hay nada de miedo en el aire. El agua está cálida. Casi todos los pasajeros tienen chalecos salvavidas. Alguien flota sobre los restos de madera del barco. Tras un par de horas, el agua ya no parece tan cómoda. El océano les quita el calor corporal. Para mantener el calor, los pasajeros se acercan y forman grupos. Sí, ahora es posible esperar un par de horas más hasta que lleguen los rescatistas. Los botes salvavidas se acercan y se llevan a los que tienen mucho frío. Los pasajeros se turnan. 20 minutos en el agua, 20 minutos en los botes. Es esencial conservar la ropa. Hasta la ropa mojada ayuda a mantener el cuerpo caliente por más tiempo. Cuando parece que todos están a salvo, alguien grita. Una chica en un bote parece asustada, tiembla de miedo y señala el agua negra con el dedo. Los pasajeros intentan ver qué hay allí y descubren una aleta triangular. 1, 2, 3, ¡hay muchas! El ruido del barco que se hunde ha atraído a un grupo de tiburones. Están rodeando a los sobrevivientes y buscan satisfacer su hambre. Nadan lentamente. No parece que vayan a atacar. Pero será mejor que mantengas los ojos abiertos. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo. Los tiburones toro. Pueden ser ágiles, rápidos e impredecibles. No nadan en las aguas frías del Atlántico, pero el agua de este universo paralelo es perfecta para ellos.
Los tiburones son fuertes y robustos, y crean la ilusión de lentitud para relajar a sus presas. Se los llama tiburones toro por su nariz corta y sin punta como la de un toro. Les gusta golpear a un objetivo o a otros tiburones con la frente. Varios peces embisten los botes. Alguien cae al agua. Afortunadamente los demás lo ayudan a regresar a bordo. Los tiburones no se retiran. El aire se llena de caos y pánico. Las personas gritan y golpean el agua con los remos para ahuyentar la amenaza. Pero no sirve de nada. Uno de los tiburones abre su boca llena de dientes y se aferra a un bote. En ese momento, llegas a ver más aletas cerca. Una manada de tiburones blancos llega a la fiesta. Se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos y fuertes, y sus 300 dientes triangulares distribuidos en varias filas son afilados como cuchillas. Los tiburones blancos nadan alrededor de los botes y ahuyentan a los tiburones toro. Te caes de tu bote y ves una gran aleta acercándose a ti. El miedo despierta tu instinto de supervivencia. Haces todo lo que está a tu alcance para alejarte lo más que puedas del tiburón. Por supuesto, es inútil. Él es mucho más rápido y te atrapará tarde o temprano. Sientes que tu pie toca su nariz. El otro pie se mete en su boca dentada. Gritas aterrorizado. Después de un segundo, el tiburón te suelta. Los tiburones blancos rara vez atacan a las personas. Si muerden, es solo para probarte. Después de todo, la presa favorita del tiburón son las focas. Simplemente pierde el interés si se da cuenta de que no eres una de ellas. Pero si el tiburón está hambriento, no le importa qué tipo de presa seas. Por suerte, este no es así. Los sobrevivientes de los botes tampoco tienen nada que temer. Los tiburones blancos no los atacan. Puede que empujen los botes ligeramente, pero solo para averiguar qué son. El tiburón blanco se aleja nadando, pero aparece un tiburón toro y parece que está hambriento. Se acerca a ti, abre la boca y... una fuerte bocina de barco penetra en el agua. Es el RMS Carpathia, que ha venido al rescate. Los tiburones escapan asustados. Todos los pasajeros se han salvado. En nuestro universo, otro barco que se encontraba cerca podría haber salvado a los pasajeros mucho antes, pero esa es otra historia. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 AM, el barco choca con un iceberg. 2:18 AM, las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 AM, solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 AM. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 AM.
Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aro 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 AM. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2:17 AM. Las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas.
La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangold contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangold y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2:17 AM, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse. El doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mangold, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el Transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien. ¿Conoce a Arthur John Priest? No es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo. No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible. Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer, formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina. En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó al Asturias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua. Dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse, el capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir el Asturias hacia Bullhead, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el Asturias fue declarado irrecuperable.
Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme transatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawk, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawk estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del transatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo, un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos $30 al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11:35 p.m., la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. 5 minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 3 horas de distancia. En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico. Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas, otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916 y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Sin embargo, siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic. Este barco, llamado Britannic, era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. 2 de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua, pero a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con 5 mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo. Pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente.
De hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1.066 pasajeros y la tripulación, 1.036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917 fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura, y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir 2 colisiones y 4 hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus 3 hijos, pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible.